si usted lo desea. Ahora quiero invitarles a buscar el primer libro de Samuel capítulo 28. Y los voy a invitar a ponerse en pie, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Vamos a estar leyendo los versículos del 3 al 11, lo tenemos aquí en la pantalla. Capítulo 28, versículos del 3 al 11. Amén, ¿lo tenemos? Dice así la palabra del Señor y pueden seguir con la vista la porción bíblica que vamos a leer. Ya Samuel había muerto y todo Israel le había lamentado y le habían sepultado en Ramat, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por eso. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré de venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Vamos a orar. Señor, te pedimos tu bendición en esta hora y rogamos, Padre, que tú dirijas todas las cosas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Estamos ante un pasaje que ha sido un pasaje conflictivo para muchos creyentes. Su interpretación acerca de quién era el que había subido de entre los muertos, si era Samuel o era un espíritu, ha sido un conflicto histórico dentro de los creyentes y la iglesia. Pero hoy vamos a estar viendo algunas enseñanzas muy interesantes de este pasaje y quizás vamos a tocar someramente algunas cosas que vamos a estar viendo directamente del pasaje. Recordando la semana pasada que David había perdonado la vida a Saúl. Saúl estaba persiguiendo a David y David llegó a donde estaba Saúl en aquel lugar y tomó su lanza y tomó también una vasija que estaba a su alrededor y después le mostró para decirle que tuvo su vida en sus manos y que le había perdonado una vez más la vida. Pero después de este evento en que David le perdona la vida de Saúl, David sabía que su vida iba a seguir corriendo peligro y por esa razón él decide salir de la tierra donde él estaba sentado hacia la tierra de los filisteos. Los filisteos habían sido un enemigo desde mucho tiempo antes para los hijos de Israel. Los filisteos siempre estuvieron en guerra y conflicto con los israelitas. De hecho, uno de los hombres que venció directamente David fue a Goliat. Y Goliat era uno de los generales o uno de los soldados más prominentes dentro del ejército de los filisteos. Y después de vencer a este hombre que estaba dentro de los filisteos, van los israelitas contra los filisteos y lo vencen. Y estamos hablando de una etapa ya en tiempos del rey Saúl. Pero ya el tiempo había transcurrido. Saúl siguió persiguiendo a David. Recordar que en una de las predicaciones que hablamos, David en uno de esos momentos va nuevamente a los filisteos y que se hace pasar por loco.
No sé cuántos recuerdan aquel mensaje que hablamos que David se hace pasar por loco. Y cuando traen a David delante de la presencia de Aquis, el rey de los filisteos, David comenzó a babearse, se babeaba. Y entonces cuando Aquis vio aquello dice, pero ¿por qué me traen a este loco acá? Sáquenme al loco este de mi presencia. Y nada más y nada menos que David lo que estaba haciendo era haciendo un teatro tremendo. Yo supongo que Aquis cuando vio aquello dice, oye, pero era un hombre verdaderamente, está loco este hombre. Pero David usó su inteligencia, su habilidad, y cuando fue sacado de la presencia del rey Aquis, volvió a su normalidad y volvió a su vida normal. Pasó el tiempo, y cuando pasa el tiempo, Saúl continúa persiguiendo a David, y ahora regresa David a los filisteos. Pero ya David regresa con un grupo de hombres que eran fieles a él, y que estaban en medio de las situaciones que él estaba viviendo, y que estaban apoyando su causa. Llega entonces a donde está Aquis, y pide a Aquis, al rey de los filisteos, que le permitiera estar en su tierra. Y usted dice, pero ¿cómo David, siendo fiel a Israel, amando a Dios y no estando de acuerdo con los dioses paganos de los filisteos, no estando de acuerdo con la causa de los filisteos, ahora se iba a aliar a los filisteos? Pues miren, sí pasó eso. Y eso lo recoge exactamente el capítulo 27, el capítulo anterior al que leímos ahora. En ese capítulo 27, David llega donde están los filisteos lo acogen y Aquis le da un lugar, una ciudad, para que David estuviera en esa ciudad juntamente con sus hombres. Y allí fue David. Y David estuvo 1 año y 4 meses en ese lugar. 1 año y 4 meses en ese lugar. David salía a la guerra y cuando regresaba de la guerra, el botín de guerra lo llevaba David a Aquis como agradecimiento por la oportunidad de estar él exactamente allí en las tierras de los filisteos. Así estuvo David, salía, regresaba y entregaba parte del botín de guerra a este rey, a Aquis. El tiempo pasó y dice la palabra del Señor que durante este tiempo entonces los filisteos, Aquis toma la determinación de volver a ir a la guerra. Volver a ir a la guerra contra los judíos, contra los israelitas. Pero ahora la cosa era diferente. Entre los filisteos estaba ¿quién? Estaba David. Y Aquis decide ir a la guerra contra el pueblo de David. David tenía un compromiso. El compromiso era si me aliaba a Aquis o no me aliaba a Aquis. Y ahí tenía que tomar una decisión. Y David tomó la decisión de aliarse a Aquis para ir a la guerra. Vamos a ver más sobre esto la próxima semana, porque hoy quiero detenerme exactamente en el momento en que los filisteos tratan de buscar ya un lugar y se asientan en un lugar, y luego los israelitas vienen a otro lugar y se asientan para ir a la guerra para confrontarse los dos ejércitos. En medio de todo este conflicto, ya la Biblia nos habla de que Samuel, el sacerdote Samuel, sacerdote y profeta, había muerto. Y como que había muerto, entonces ya Saúl no tenía nadie que le hablara de parte de Dios y le dijera lo que Dios quería o Dios tenía como planes. Saúl entonces estaba en un momento muy, muy difícil de su vida. El momento de tomar decisiones había llegado y el momento en que si tomaba una mala decisión iba a repercutir sobre su vida directamente, también él sabía que esto podía acontecer. De ahí entonces que cuando los filisteos salen y acampan en Sunem y luego Saúl acampa en Gilboa, ya estaban los dos ejércitos, pero dice la Biblia lo siguiente en el versículo 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem y Saúl junto a Israel. Y Saúl junto a Israel y todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, dice la Biblia que tuvo miedo. Cuando él vio el campamento de los filisteos, dice la Biblia que Saúl tuvo miedo. Y de hecho, ya Saúl sabía de alguna manera que David también estaba en el campamento de los filisteos. ¿Y quién podía salir al encuentro contra Israel? Nada más y nada menos que David. Pero vamos a ver qué pasó la semana próxima sobre este evento de la guerra. Porque ahora llega el momento en que Saúl, en medio de su agonía, en medio de todo lo que estaba pasando, lo primero que hace es decir, voy a consultar a Dios. Voy a consultar a Dios para que Dios me dé respuesta en medio de esta situación. Y dice la Biblia que Dios no le respondió a David ni por medio de los profetas. Tampoco le habló a David por medio de los sueños, ni tampoco por el Urim. El Urim era, exactamente el Urim y el Tumim, era parte del
de la vestimenta de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Había un lugar, un efod, donde se ponían unas piedras y esas piedras se usaban por parte de los sacerdotes para buscar la dirección de Dios y buscar la voluntad de Dios cuando eran usadas por los sacerdotes. Y dice la Biblia en este caso de que tampoco Dios le habló por medio de del Urim y el Tumim. ¿Qué pasó entonces? Saúl estaba completamente en medio de una situación, de una encrucijada, algo sin salida, y se sentía con temor porque veía un ejército que venía ante él y sabía entonces que Dios lo había abandonado completamente. Y ahí es donde aparece nuestra primera aplicación o nuestra primera enseñanza. Y hay una primera enseñanza que quiero estar compartiendo con ustedes. Hay una primera equivocación que cometió Saúl. Saúl se equivoca en su decisión. Y también nosotros podemos caer en el mismo error cuando buscamos respuestas de Dios en medio de nuestros problemas. Y el primer error que cometió Saúl fue el siguiente: desesperarse o desesperarnos cuando Dios guarda silencio. En este caso, Saúl se desesperó en medio del silencio de Dios, cuando no había respuesta de parte de Dios. Entonces él buscó alguna solución. ¿Y cuál fue su solución? Saúl necesitaba una respuesta inmediata. Y usted y yo muchas veces necesitamos respuestas inmediatas. Y cuando buscamos respuestas inmediatas, podemos tomar malas decisiones. Y esta fue la primera mala decisión que tomó el rey Saúl en el momento en que estaba él en esta encrucijada. Dice la Biblia que la respuesta inmediata fue la siguiente: en vez de buscar la dirección de Dios, vio como Dios guardó silencio. Y cuando Dios guarda silencio no quiere decir de que Dios no esté trabajando ni obrando. Y esto es una de las cosas que a veces nos pasa. Oramos a Dios, pedimos a Dios: Dios, ayúdanos. Dios, muestra tu propósito, muestra tu voluntad. Y vemos de alguna manera de que Dios no está obrando. Y decimos, ¿pero qué pasa? ¿Cuál es el problema? Cuando vamos a la Escritura, sí, Saúl tenía un gran problema. Dios guardó silencio por varias razones. La primera fue que la relación de Saúl con Dios se había quebrantado. Saúl no tenía una buena relación con Dios, porque Dios había desechado a Saúl, porque Saúl había desobedecido a Dios. Es decir, hay una primera enseñanza. Primera, desesperarnos cuando Dios guarda silencio. No podemos desesperarnos, tenemos que esperar. ¿Y por qué nos desesperamos? Porque simplemente no estamos en el plan de Dios. Usted y yo nos podemos desesperar en un momento determinado porque nos damos cuenta de que las cosas no están saliendo, pero no es por Dios, sino es por nosotros. Por nosotros, porque nosotros somos los que no estamos bajo la voluntad y la dirección de Dios. Saúl entonces se desesperó, pero Dios había desechado a Saúl. Lo segundo que podemos ver ahí claramente, por lo cual Saúl se desespera y por lo cual Dios guarda silencio ante Saúl, es que Saúl se acuerda de Dios nuevamente debido al problema que se encontraba. Es decir, hay una frase que nosotros teníamos en mi país que era: ¿te acuerdas de un santo cuando truena? ¿Ok? No voy a decir el nombre. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Saúl, en medio de toda su agonía, se acordó de Dios. Cuando él vio el ejército filisteo, tenía miedo, tenía temor de lo que iba a enfrentar. Y entonces él dijo, wow, estoy mal. ¿Qué voy a hacer? Entonces clama a Dios en medio de su agonía. Hermano, eso no es fe. Eso es una fe basada en las circunstancias. Fe basada en las circunstancias es: creo en Dios cuando estoy pasando algo difícil. Voy a Dios cuando estoy enfermo. Voy a Dios cuando tengo necesidad. Voy a Dios. No, hermano, eso no es fe. Eso es un tipo de fe. Pero eso no es la fe auténtica. No es la fe que da salvación. No es la fe que debemos tener nosotros. La fe que debemos tener nosotros es una fe permanente en las buenas y en las malas. Cuando estoy en abundancia, tengo la fe y tengo todo lo que tengo por la gracia y la voluntad de Dios. Por eso es que debemos vivir en las buenas y en las malas para la gloria de Dios. Pero Saúl no entendió eso. Saúl, en medio de su necesidad, entonces viene a buscar de Dios, viene a pedirle a Dios. Y esto no iba a ser lo que iba a mover el corazón de Dios. Otra de las cosas, Dios guardó silencio también por otra causa. Dios lo había dejado a merced de sus propias decisiones. Saúl había tomado una serie de decisiones terribles. De hecho, mató a profetas de Dios. ¿Ahora vas a venir
Después de haber acabado con mis profetas, después de haber acabado allí con mis sacerdotes, cuando llegó allí mató a todos los sacerdotes Saúl, porque aquellos sacerdotes le habían dado alimento y habían dado la espada de Goliat a David. Por esa causa, dice la palabra del Señor que esto fue una decisión de Saúl. Y Dios permitió que murieran sus sacerdotes, sus profetas, aquellos hombres que le servían. Dios lo permitió. Pero fue una decisión errada también del rey Saúl. Y Saúl fue dejado entonces a merced de sus propias decisiones y ya para este momento sus horas estaban contadas. Las horas de la vida de Saúl en ese momento sobre la tierra estaban contadas. Querido hermano, en medio de su desespero, en medio del desespero que usted pueda tener, como también lo mostró allí la palabra del Señor con respecto a Saúl, este hombre nunca mostró un arrepentimiento genuino. Cuando usted esté en medio de un desespero y esté buscando de Dios, lo primero que tiene que usted presentar ante Dios es un verdadero arrepentimiento. Arrepiéntese de sus pecados. No vaya a Dios así y dice, ayúdame ahora. Y ahora, vaya con un corazón contrito y humillado, presenta a Dios sus cargas, arrepiéntese de sus pecados, eche a un lado todas las cosas que pueden estorbar su relación con Cristo en ese momento y presenta a Dios su problema. En este caso, Saúl nunca vino desesperado en arrepentimiento, sino desesperado por miedo. No buscó a Dios con sinceridad, sino lo que hizo fue buscar la solución de su problema. Como hijos de Dios debemos aprender a seguir confiando en medio del momento en que Dios guarda silencio. No importa que Dios no me responda en un momento determinado, sino que Dios siempre lo hará. Por tanto, confío en Dios aunque Él no me responda. Nunca pierdas la confianza, nunca pierdas la fe, nunca pierdas la esperanza. Dios está allí para ayudarnos, para socorrernos en los momentos difíciles. Aun cuando Dios guarda silencio, querido hermano, Dios va a obrar. Su silencio es una respuesta, ya que Él nunca deja de actuar. Cuando Él guarda silencio, Él está actuando, Él está obrando, Él te está mostrando algo y usted tiene que abrir sus ojos espirituales para ver lo que Dios tiene que decirle. Nosotros solo como hijos de Dios debemos confiar, debemos confiar. Por eso, al no recibir respuesta de Dios y en medio de su desespero, entonces toma una nueva decisión. La primera fue en medio del desespero. Dios no guarda silencio y entonces se desespera en medio de este guardar silencio, pero era por causas claras. Pero cuando Dios guarda silencio, entonces es movido Saúl a tomar una decisión completamente errada. Fue una decisión, como decimos nosotros, una metedura de pie. Metió el pie hasta lo último Saúl en esta decisión. Y dice la Biblia que entonces llama a sus siervos y les habla de consultar a una divina. A alguien, vamos a decir, a una vidente, no, una divina, una santera, un espiritista, un palero, Estamos contextualizando un poco, ¿no? Si Dios no me habla, voy ahí al santero que le adivina las cosas a la gente para que me hable de parte de Dios. Voy ahí al espiritista para que me tire las cartas, para ver qué dice las cartas. Voy entonces a ver el horóscopo para ver cómo va a ser mi día hoy. Sí, eso es lo que nos pasa a nosotros hoy. Es la misma actitud de Saúl. Saúl estaba desesperado, necesitaba respuestas. Usted muchas veces necesita respuestas. Y cuando Dios guarda silencio, ¿qué usted hace? ¿A dónde usted acude? Le llama por teléfono a su prima y le dice, prima, estoy terriblemente mal. Ahora está orando, pero Dios no guarda silencio. Entonces la prima te dice, yo te lo he dicho, que Dios no da respuesta. Mira, tienes que venir a donde estoy yo porque yo sí te puedo ayudar. Y ahí está la prima para tirarte las cartas y para hacer esto y lo otro. Y al final todos los caminos van a Dios. Porque yo lo hago en el nombre de Dios. Y somos engañados, hermanos. Somos engañados. Dice la Biblia que en medio de todo esto mandó a sus criados a buscar a una persona con espíritu de adivinación. Dice la Escritura. Aquí se muestra una vez más la condición espiritual de Saúl. Porque la evidencia de una decisión como esta muestra la condición espiritual del creyente. Y en este caso era un hombre ya que había abandonado a Dios completamente. Y en el caso de nosotros muestra exactamente lo que hay en el corazón nuestro. Cuando tú no encuentras respuesta de parte de Dios, no vayas a buscar respuesta en el lugar equivocado. Ya Saúl
estaba completamente cegado su entendimiento por el pecado. Y aquí se muestra su condición espiritual en que se encontraba Saúl. Y no le importaba a Saúl otra cosa que encontrar respuesta. Lo que le importaba a Saúl era, necesito respuesta. Y voy a dar respuesta de cualquier manera. Si no me habla Dios, entonces la busco donde yo quiera. Y aquí fue Saúl a buscar la divina. Le hablan de la divina de Endor, dice la Escritura. Su siervo le dice, no, hay una divina en Endor. Pero recuerden el pasaje que en el versículo 3 dice que Samuel había muerto y que había sido sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a todos los encantadores y adivinos. Nadie podía estar, no había ni santero, ni espiritista, no había nadie. Saúl mismo se había dado la tarea de sacar a todas esas personas del pueblo de Israel. Y esta divina salió de Israel y se asentó allí en Endor. Y le dijeron entonces a Saúl, Saúl, recuerda que tú lo sacaste a todos, pero hay una que está en Endor. Hay una divina que está allí en Endor. Y vamos allí, podemos encontrar. Pero debemos estar conscientes que la práctica de consultar a los muertos, escúchenme, la práctica de consultar a los muertos era y es un pecado condenado por Dios. Era y es un pecado condenado por Dios. No vayas a consultar ningún muerto va a venir de donde está para presentarse ante ustedes. Son demonios, son ángeles caídos, son espíritus caídos. Y pueden tomar el lugar de la persona y hablar como la persona. Y esto es lo que trae confusión a muchos creyentes. ¿Era Samuel el que vino? ¿O era un demonio el que vino? Hay diversidad de opinión referente a este evento. Yo no quiero adentrarme en profundidad sobre la parte teológica de que si no o si sí. Si vamos a la teología, ningún muerto puede salir de su lugar. Pero este pasaje no es un pasaje para hacer teología. Es decir, para hacer una doctrina para la iglesia. Es un evento de la desesperación de Saúl y cómo esa desesperación puede llevar a una persona a tomar malas decisiones. Y esto es lo que tenemos que recordar de este pasaje bíblico. No si era Samuel o no era Samuel el que vino, sino que Dios estaba usando este momento para mostrar una vez más su propósito y voluntad. Quien haya sido el que haya venido, vino a cumplir la voluntad del Señor. Y a mostrarle a Saúl la condición en que estaba. Por eso es que le habla a la divina de Endor. Dice, le habla a la divina de Endor y la práctica, le hablan de esta divina y la práctica debemos estar conscientes de que era condenada en ese tiempo como también hoy es condenado por Dios. La práctica de buscar a divinos y buscar respuesta en personas equivocadas. Su desesperación lo lleva a una consulta con esa mujer. Lleva a consultar a esa mujer. Cuando usted está desesperado, usted toma malas decisiones. Y cuando Dios guarda silencio, aún más. Entonces va a consultar a esta mujer, Saúl. Lo otro, se disfrazó. ¿Por qué? Porque él mismo había sacado a esos adivinos. Y él mismo estaba en contra de esos adivinos. Pero ahora, para su conveniencia, entonces sí tenía que ir a buscar una consulta. Y dice que se disfraza. Se quita su armadura, su ropa, y se pone allí, ¿sabe Dios? De mendigo o algo así, o un hombre. Y va a ver la divina de Endor. Y le pidió a esta divina que hiciera subir a nada más y nada menos que a ¿quién? A Samuel. El siervo del Dios Altísimo. El sacerdote de Dios, Samuel. Yo quiero que tú me traigas a Samuel. Y hay un gran conflicto aquí cuando vemos todo esto. Y aquí voy a parar y vamos a continuar. Aquí vemos la segunda equivocación que cometió Saúl y también nosotros. Podemos caer en el mismo error cuando buscamos respuesta de Dios en medio de nuestros problemas. Y esta segunda equivocación es buscar consejo en el lugar equivocado. Escuchen, buscar consejo en el lugar equivocado. ¿A dónde fue Saúl? A una divina. ¿Te equivocaste, Saúl? ¿Te equivocaste? Cuando Dios guarda silencio, espera y confía. Hay que esperar y confiar. No hay respuesta de Dios. ¿Entiendes? Dios no va a venir a tu oído y te va a decir, haz esto. Dios te está hablando por medio de su palabra. Y hay veces que Dios va a obrar de formas que no entendemos, pero al final, un día Dios nos va a decir, esto era lo que necesitaba hacer yo. Y yo soy Dios.
Y tú simplemente mi hijo. Y como hijo solamente debemos confiar. Y si no confiamos en un momento como esto, porque Dios guarda silencio, entonces cometemos errores. Y este fue el error de Saúl. Buscar consejo en el lugar equivocado. Saúl estaba desesperado y lo sabemos. Necesitaba encontrar solución a sus problemas, también lo sabemos. Pero tenía miedo, sí tenía miedo. El miedo lo aterró y el miedo lo llevó a hacer estas cosas. Mira, el miedo mata. Con el asunto del COVID, las personas le bajan sus defensas por el miedo. Yo lo creo. De alguna manera, yo no soy médico, quizás ahora algún médico por ahí dice, bueno, pastor, no hay nada probado científicamente de cuando usted tiene miedo, usted le bajan la defensa. Pero mira, cuando usted comienza a tener miedo, comienza un estado depresivo. Me puede pasar lo que le pasó al otro y comienza la mente a trabajar. Y cuando comienza a trabajar la mente, entonces usted se va sintiendo mal. Y cuando se va sintiendo mal, como que se va debilitando. Yo creo que sí que puede pasar. Si usted mantiene un mejor espíritu, es decir, no quiere decir de que no vaya a pasarlo mal, pero por lo menos usted tiene una manera diferente de enfrentarla. Y muchas personas hoy, yo recuerdo que estaba hablando con mi cuñado un día y me decía que había personas que iban al hospital porque él estaba trabajando también con pacientes de COVID y él me decía que estaban aparentemente bien, pero que caía en un estado de ansiedad y comenzaba a faltarle el aire, no por el COVID, sino por su estado de ansiedad. Imagínense, con COVID, un estado de ansiedad, no coge aire, entonces se te duplica la situación. Con calma, hay que enfrentar las cosas con calma. Y es fácil decirlo cuando uno está bien. ¿Ok? Es fácil decirlo cuando uno no está enfermo. Hay que pasar por el momento para saber cómo lo vamos a pasar. Y yo quizás sea uno de los que me ponga en un estado de ansiedad, pero nunca voy a tomar la decisión de ir al lugar incorrecto o buscar consejo. ¿Ok? No busquemos el consejo en el lugar incorrecto. Buscar consejo en el lugar equivocado nos va a llevar a una situación terrible. Y esto lo hizo Saúl. Error fatal. Fue un error fatal. No era la manera. No era la manera de buscar respuesta. Al igual que Saúl, cuando estamos haciendo algo que puede ser cuestionado por otros, escuchen mis hermanos, tenemos la misma manera de operar. Tratamos de ocultar nuestra identidad cuando hacemos algo que sabemos que está mal delante de Dios. Porque Saúl sabía que ir a la divina de Endor estaba mal porque él las había sacado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tratamos de camuflajearnos. Y esto lo hacemos nosotros hoy. Tenemos la misma actitud de David, para que nadie me vea. ¿Dónde me meto? Miren, yo no sé dónde usted se mete en las noches, no lo sé. Pero en la ciudad de Miami, aquí en la Florida, hay tantos lugares para meterse en las noches. Y quizás usted va bien camuflajeado, disfrazadito para que nadie lo vea. Bueno, si alguien lo ve es porque está yendo a ese mismo lugar. Y usted puede decir, bueno, si alguien me ve, entonces somos compañeros de milicia. Es verdad, hermano, sí. Y nos podemos allí confraternizar Pero tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado. Muchas veces tratamos de ocultar nuestra identidad, nos disfrazamos, porque sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Incluimos a Dios en nuestra mala decisión. Y esto fue un error terrible de Saúl. Meter a Dios en su mala decisión. Te juro por Jehová, le dijo a la divina, de que a ti ningún mal te va a pasar. Chicos, si Dios te abandonó, ¿qué tú haces metiendo a Dios? Si tú no has esperado respuesta de Dios, si tú sabes que estás actuando mal, ¿qué tú haces jurando por Dios y diciendo si Dios, si Dios, si Dios? Dice la Biblia allí, juró por Jehová, dice, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Lo único que yo quiero es que tú me des respuesta a mí. No importa lo que tú estés haciendo, dame la respuesta. Hermano, no incluyas a Dios nunca en tus malas decisiones, ni le culpes cuando las cosas no salen como quieres después de hacer las cosas mal. No culpes a Dios después. O por lo que es lo mismo, pongo una oración acá y se la dejo también. No usemos a Dios en decisiones nuestras, y más cuando éstas no han sido tomadas bajo su voluntad. No metas a Dios en estas decisiones que tú tomas como ser humano. Ahora, si buscas la dirección de Dios, entonces acata la dirección de Dios, lo que dice la palabra, entonces incluye a Dios. Incluye a Dios, pero cuando tú sabes que hay cosas dudosas y estás decidiendo sobre cosas dudosas, no metas a Dios en esto
Y si salen las cosas mal, dice Dios no, Dios no es culpable, fuiste tú el que decidiste. Fuiste tú el que tomaste mal la decisión. Ahora encontramos una porción bíblica de difícil interpretación, que es la parte final donde sale el espíritu de Samuel. Difícil de interpretar porque hay diversidad de opinión acerca de este evento. Sea que Dios haya permitido, escuchen, sea que Dios haya permitido aparecer al propio Samuel, o algún espíritu caído, permitido también por Dios que saliera, haya tomado la forma de ese espíritu caído, haya tomado la forma de Samuel, cualquiera de los dos eventos, o que haya sido Samuel, un espíritu caído que tomó la forma de Samuel y Dios lo permitió. El hecho es que según Saúl, la Biblia dice que él vio a Samuel y oyó la voz de Samuel. Es decir, al final, lo que sucedió, Dios lo permitió. Y no es un pasaje doctrinal, es un pasaje de historia, para que nosotros veamos las equivocaciones que puede cometer un hombre cuando está en un momento de desesperación, cuando está mal con Dios, cuando está tomando un camino errado. Entonces, ¿era Samuel? No vamos a decir que era Samuel. No era Samuel, tampoco podemos decir que no lo era. Si lo era o no lo era, Dios lo permitió. Y vino aquel espíritu, aquella persona, aquel ser se le apareció allí a Samuel y vino a hablarle, se le apareció a Saúl y vino a hablarle directamente. Y dice la Biblia que Saúl oyó su voz y esta voz confirmó, y esta es la parte que es importante, confirmó el rechazo de Saúl por parte de Dios y la elección de Dios hacia David. Entonces, si era un espíritu caído, vino a confirmar de que Dios había desechado a Saúl. Si era un espíritu caído, vino a confirmar que David era el sucesor. Ahora, si era el espíritu de Samuel, vino a confirmar lo que Dios le había dicho a Saúl sobre su final y también sobre el sustituto David. Cualquiera de los dos nos sirve, porque el principio está claro. Y el principio es el que quiero llegar ahora acá con ustedes, que es la tercera equivocación que comete Saúl. Y también nosotros podemos caer en el mismo error cuando buscamos respuesta de Dios en medio de nuestros problemas, que es pensar que encontraremos aprobación divina cuando actuamos mal. ¿Ok? Este es el principio que aparece aquí claramente en las Escrituras. Pensar que Dios va a aprobar lo que estoy haciendo, aún cuando estoy haciendo las cosas mal. Porque él fue a buscar el espíritu de Samuel. Eso fue lo que él pidió. ¿Para qué? Para buscar respuestas, para aprobarlo a él. Pero lo estaba buscando mal. Entonces Dios no va a aprobar esto y por eso la respuesta de Dios es muy, muy clara. Algo que siempre ocurre en nosotros cuando andamos mal es que deseamos que Dios, es que pensamos que si Dios, es que deseamos que Dios apruebe lo que hacemos, por lo menos lo comprenda. Cuando actuamos mal, a veces pensamos o queremos que Dios apruebe lo que hacemos, o por lo menos comprenda que lo estamos haciendo mal, porque tenemos que hacerlo mal. No, hermanos, Dios no es hijo de hombre para aprobar el mal camino de los hombres. A veces tú, como ser humano, tú a veces dejas pasar cosas y es pecado, está mal. Pero Dios no va a hacer negocio con el hombre. Dios no negocia su voluntad, su santidad. Dios no negocia su divinidad. Dios no negocia su verdad absoluta. Dios no negocia ninguna de estas cosas. No hagamos negocio con Dios. Y más cuando tiene que ver con sus atributos personales, sus atributos naturales. Usted no puede decirle a Dios que apruebe lo mal hecho. Usted no puede decirle a Dios que haga lo que apruebe esto que usted está haciendo, porque usted lo está haciendo porque no tiene otro remedio y tiene que hacerlo cuando está mal hecho. No, Dios no actúa así. Entonces es importante que usted comprenda que en medio de una decisión a veces nos equivocamos, como se equivocó Saúl, pensando que encontraremos aprobación divina cuando actuamos mal delante del Señor. Nuestro Dios es un Dios amoroso, comprensible, misericordioso, compasivo, pero no tolera la desobediencia.
No tolera la desobediencia, no tolera el pecado. Él es misericordioso, sí, Él es amor, sí, pero Él no contemporaniza con el pecado. Por eso es que el pecado nos separa de Dios. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios nos ha separado de su gloria porque Él es santo. Y como santo, entonces no puede convivir con el pecado. No podemos entonces pedirle a Dios que contemporanice con nuestro mal proceder porque necesitamos de Dios y que Dios apruebe mi mala decisión. No, Dios no va a hacer eso. Por eso es que envió a Cristo, para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Y de esa manera nosotros tener un camino directo para poder llegar a Dios por medio de Cristo. Y entonces por medio del arrepentimiento Dios perdona nuestros pecados por medio de Cristo, que pagó el pecado de nosotros en la cruz, y por eso tenemos libre acceso a Dios. Pero el pecado siempre nos separa de Dios. Siempre nos separa de Dios. No podemos pedirle a Dios entonces que Él actúe basado en sus atributos naturales o morales a favor de nosotros, porque Dios es misericordioso. Él comprende mi causa y comprende que esta mentira es algo bueno y por una buena causa. Dios puede trazar caminos con una mentira. De hecho, trazó los caminos de Jacob, trazó el camino de Abraham, pero tuvo consecuencias Abraham por negarse a decir de que aquella mujer era su esposa. Era una mentira. De hecho, usó también la situación de David. David se hizo el loco, el bobo, tú no eres bobo nada. Y usó todo aquello porque Dios traza así los caminos. Pero no podemos decir de que Dios está aprobando estas cosas, sino Dios lo permite en su voluntad. Porque tiene un propósito y un plan más allá del nuestro. Y no lo entendemos, pero no actuemos de una manera en que Dios no traerá perdón a nuestra vida, porque si no venimos en arrepentimiento, entonces no encontraremos esa provisión de parte del Señor. Entonces, mi querido hermano, sí, Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, compasivo, pero no tolera la desobediencia. Y sí es cierto que nos perdona cuando vinimos a Él arrepentidos por medio de Jesucristo, y también perdona los pecados que hemos cometido. También no nos escucha, ni aprueba cuando andamos mal. A no ser que vengamos en un arrepentimiento genuino y le digamos, Señor, perdóname, quiero restaurar mi vida ante ti. Solamente así podemos ver la mano y la provisión de Dios. Y esto era lo que pasaba con Saúl, mi querido hermano. Cuando vio que Dios no respondía, él entonces tomó la iniciativa y con muy buena intención fue a ver a la divina para que éste hiciera venir a Samuel, el profeta del Dios viviente. Tráeme a Samuel. Qué buena intención había en el corazón de Samuel. Yo quiero que tú me traigas. Tú no me traigas a ningún otro de los muertos esos que tú tienes por ahí. Yo quiero a Samuel, que ese es un hijo de Dios. Y Dios me va a hablar. Hermano, eso está mal. Error. Dios te va a hablar hoy. No por medio de alguien que se levante de entre los muertos, sino por medio de su palabra y por los que viven. Si vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar allí a Lázaro y al rico. El rico, mientras vivió, tuvo todo lo que quiso, dice la Escritura. Y Lázaro se alimentaba de las migajas de pan que caían de la mesa del rico, dice la Escritura. Un día el rico murió y fue allí, al lugar preparado para aquellos que viven sin Cristo. Y Lázaro murió y fue al seno de Abraham. Y cuando estaban allí, dice la Escritura, que el rico levantó los ojos y vio a Lázaro que estaba en el seno de Abraham, muy tranquilo, muy bien. Y aquí el rico le dice entonces a Abraham, Padre Abraham, manda a Lázaro para que venga a mojar mis labios. Estaba en condenación. Estaba en condenación. Y entonces Abraham le dijo, mira, mientras viviste, tuviste todo esto. Y ahora, Lázaro que está aquí no puede ir donde tú estás. Ni los que están allí contigo pueden venir a donde están Lázaro y los demás. Y entonces, aquel joven rico, viendo su condición de condenación, entonces le dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro de entre los muertos,
de entre los muertos, que vaya a hablarle a mis hermanos. Porque si mis hermanos hoy ven a Lázaro, que se levantó de entre los muertos, van a creer. Van a creer que existe Dios. Van a creer que Dios lo envió. Y que les habla a mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar de condenación. ¿Y qué dijo Abraham? La Escritura dice, a Moisés y a los profetas tienes. A ellos, óiganlo. Entonces, lo mismo hoy. La revelación de Dios está con nosotros. No necesitamos que venga un muerto a hablarnos. No creemos en esa manifestación de parte de Dios. Eso no es de Dios. Eso es del diablo. Y si usted se hace un servidor de ellos, como pasó con Saúl, entonces caerá en la misma condenación que Saúl. Cuando usted va al final de la historia de Saúl, dice la Biblia en el capítulo 28, que usted puede leerlo en casa, que vino o escuchó Saúl la voz de Samuel y aquello comenzó a darle un mensaje. Y el mensaje era exactamente lo que Dios ya había profetizado. Porque Dios cumple su propósito, ya sea un espíritu inmundo que haya subido o ya sea el propio Samuel que Dios haya permitido. Quien haya venido cumplió el plan de Dios y Saúl se equivocó en buscar en el lugar equivocado y pensar que Dios iba a aprobar su decisión cuando estaba actuando mal. Dios nunca aprobó la decisión de Saúl, ni nunca aprobó la agenda de Saúl, porque Dios estaba en contra de lo que Saúl había hecho. Y dice la palabra del Señor que ahí le profetizó nuevamente su muerte y que iba a sustituirlo en su reino su siervo. Es decir, aquel que estaba allí con él, que era David. David era el sustituto porque ya Dios lo había ungido como el rey de Israel. Entonces vemos todo esto muy claro en las Escrituras. Y vemos entonces estas verdades que nos lleva a las siguientes conclusiones que quiero dejarles a ustedes aquí impregnadas en la pantalla. ¿A dónde y a quién iremos? ¿A quién acudes cuando buscas respuestas? ¿Qué has hecho cuando Dios no ha dado solución a tus problemas? ¿Qué es lo que tú has hecho cuando Dios no da solución a estos problemas que tú estás teniendo? ¿Has pensado alguna vez que Dios aprobará tus malas actitudes porque es amoroso y misericordioso? Nuestro Dios está dispuesto a perdonar al corazón arrepentido, pero no al que busca aprobación cuando procede mal. Dios quiere un corazón arrepentido, pero no la aprobación de lo mal hecho. Dios nunca va a aprobar lo mal hecho. Si usted está en pecado, Dios no aprueba tu pecado. Venga arrepentido ante Dios. Pida perdón a Dios por lo que está haciendo, porque eso sí lo va a mirar Dios. Lo que Dios no va a mirar es que usted esté pecando, deleitándose en el pecado, y entonces diga, Señor, ¿sabes que tengo que hacerlo porque tengo que hacer mi papel de hombre? No, Dios no aprueba tu pecado. Dios no va a aprobar lo mal hecho. Recuerda no caer en el mismo error que Saúl. Desesperarte cuando Dios guarda silencio. No te desesperes cuando Dios guarda silencio, confía. La respuesta a esto es confiar. Dios guarda silencio, no importa, Señor, pero yo confío en ti. No hay respuesta, Señor, no importa. Pero tú no cambias, porque tú me has dado respuesta en otras ocasiones. Tu palabra ha sido fiel para conmigo. Tú no has fallado conmigo. Yo no puedo fallarte. No importa que guardes silencio, Señor. Yo sigo confiando. Mi fe está en ti. Y pase lo que pase, aunque no vea el final del túnel, tú sí lo tienes. Y confío en que tú me llevarás a ese final. Entonces confía cuando Dios guarda silencio. Confía, confía y confía. No dejes de confiar. No busques el consejo equivocado en el lugar equivocado. Querido hermano, ese fue un error de Saúl. Buscar consejo en el lugar equivocado es un error fatal. No caigas en ese error. Y por último, pensar que encontrarás aprobación divina cuando actúas mal. Dios no aprueba lo mal hecho. Nunca lo va a aprobar porque Él es santo y porque Él es Dios. Y Él no cambia. Nosotros cambiamos con los años, tanto en nuestra manera de pensar como en nuestro físico. Pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese es el Dios que confiamos. Gloria a Dios porque Él no cambia. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Es nuestro deseo. Nos ponemos en pie y oramos y así terminamos en esta mañana. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por la vida de David. Y gracias por las enseñanzas que podemos encontrar en las Escrituras acerca de estas decisiones que tomó Saúl. Señor, ayúdanos a comprender los tiempos. Ayúdanos también a comprender cuánta necesidad tenemos de ti
en medio de nuestras decisiones y esperar en ti, aun cuando tú estés guardando silencio. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo humildemente. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias.